Hola. Hoy Retrologando concluimos la serie de entrevistas con editores de cómics, en este caso con Daniel Díez, responsable de Cartem, editor de Cartem. Cartem es una editorial que se ha dedicado a hacer libros de arte, libros bonitos, libros muy vistosos, con mucho lujo, con una calidad de impresión estupenda. Y dentro de esa línea editorial que llevaban de libros con ilustraciones, con pinturas, con tal, y facsímiles, que también es muy importante, facsímiles, ese maravilloso mundo. Algún día tenemos que hablar de los facsímiles aquí. Pues aprovechando que tienen esta tecnología, han decidido también pues introducirse en el mercado del cómic de forma, en mi opinión, muy interesante, con materiales novedosos de españoles y del extranjero, y con recuperación también de ciertos libros, de ciertos autores que no, o que estaban editados y olvidados, o hacía mucho tiempo que no se les publicaba y había demanda de estas historias, de estos álbumes, o sencillamente gente que en España estaba inédita. Están trayendo muy buenos materiales estos de Cartem, y nosotros la entrevista, como siempre, porque es el mismo cuestionario que en todas las entrevistas anteriores, le vamos a plantear a Daniel, centrada en el cómic. A ver qué nos dice. Aquí tenemos a Daniel Díez, editor de Cartem, que no solo es de cómics, como ahora hablaremos, pero nosotros fundamentalmente hablamos de los cómics con respecto a esta editorial. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Gracias por invitarnos y contentos de estar aquí contigo. Gracias a vosotros por acogernos, por atendernos siempre. Bueno, vosotros sois una editorial que publicáis libros bonitos, libros bellos, libros de lujo, también a cómic, que es lo que básicamente, como acabo de decir, pues nos dedicamos nosotros. A mí me gustaría que nos explicaras un poco el objetivo de la editorial en el momento de ponerse a funcionar la línea editorial, tanto en cómic sobre todo, como en la otra línea de libros que lleváis. ¿Qué os planteáis en el momento de funcionar? O sea, ¿qué queréis conseguir? ¿De qué manera? ¿Qué tendencia os interesa más? Pues es una pregunta muy interesante e intentaré condensarlo porque tiene varias vertientes, ¿no? Como comentabas, en 2007 comenzamos con Ediciones de Arte y Bibliofilia, que es el nombre real de la editorial, aunque trabajamos primero con una marca que era CM Editores, que venía de Códices Medievales Editores, y actualmente con Cartem, que no viene a ser CM, por un lado, de CM Editores y de Códices Medievales, y Arte en medio, que bueno, que es una palabra prácticamente que se reconoce en casi todos los idiomas, ¿no? Entonces, como empezamos a vender fuera en un momento dado, también la gente decía, CM Editores, ¿cómo se pronuncia esto, no? En alemán, en no sé qué. Los polacos al final dijeron, mira, Cartem, que es una cosa así como indeterminada, pero en cualquier idioma lo pueden leer y lo pueden pronunciar, y solo nosotros casi sabemos lo que significa, ¿no? Cuando empezamos con la línea de facsímiles, ediciones limitadas, de libros de arte, sí que teníamos muy claro que lo que queríamos era aportar cosas, ¿no? A un mercado que sí que estaba, sí, tampoco saturado, pero sí que había muchas empresas previas, tanto aquí como en Italia, Alemania, otros países, y queríamos pues dar nuestro granito de arena y ofrecer una visión distinta, ¿no? Con el tiempo lo hemos conseguido, pues desarrollamos una personalidad propia, una forma de editar y también un catálogo que nos distinguía del resto de las empresas de nuestra competencia. No quiero enrollarme mucho con esto porque, como tú dices, estamos aquí para hablar más bien de Carten Comics, y cuando hace 3 años o 2 años y pico, 2 años y pico en realidad, empezamos con Carten Comics, bueno, 2 años justo ahora, el 21 de octubre fue la primera referencia que publicamos de Carten Comics, que fue Drácula, el 21 de octubre de 2021. O sea, vamos Drácula solo. de Fernando Fernández. Correcto. Entonces, quisimos, quisimos también, de alguna forma, extrapolar esta misma filosofía de aportar cosas distintas y de pues, darle a nuestros clientes pues, cosas que fueran estimulantes y muy bien hechas. Sobre todo, yo creo que lo que tratamos también es de que nuestra edición fuera un poco la que hablara por nosotros, ¿no? No es que hay editoriales que editan magníficamente, pero digamos que nosotros esta experiencia que teníamos de hacer las cosas al detalle, con mucho mimo, un producto de lujo, pues era difícil desprenderse de estas capas, y a la hora de editar pues también teníamos muy en cuenta este asunto, aunque bueno, pues evidentemente somos humanos, siempre podemos meter la pata alguna vez, ¿no? Pero intentamos en las ediciones pues dar lo mejor que sabemos hacer. Pero sí, también en España, el mercado del cómic, me acuerdo de una entrevista que hice eso hace en torno a 2 años, cuando sacamos el Drácula de Fernando Fernández, que me preguntaban,
¿Cómo ves la industria del cómic? Yo dije, ¿industria? ¿Qué industria? Porque, bueno, hay una industria en Estados Unidos, hay una industria en Japón, hay una industria en Francia y Bélgica, ¿no? Y en el resto de los países, pues prácticamente hay, incluso Italia con Bonelli y con alguna otra empresa, ¿no? Pero en España lo que hay son editores, son editoriales. Pero industria como tal, que dé trabajo a miles y miles de personas, una industria, entendido como tal, pues quizá no la haya, ¿no? Entonces, del cómic también, ¿no? Sí, sí. Y lo que sí hay muchos editores. Y cada editor al final busca un nicho de mercado. Pues que el europeo, la novela gráfica, ahora han surgido algunas editoriales de temas feministas, incluso hay una de cómics que solo edita cosas relacionadas con la medicina, o sea, nichos o micronichos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, sin irnos a un micronicho y sin renunciar a nada, sí que apostamos porque hubiera una cierta coherencia en el catálogo, es decir, qué pensamos que eran temas que podían entroncar un poco con lo que nosotros hacíamos, bueno, pues libros de ilustración o libros que artísticamente también fueran muy interesantes, como el Drácula de Fernando Fernández o el de Frazetta, ¿no? De El arte fantástico de Frazetta, que entroncaban un poco con el tema artístico que veníamos trabajando. Y también, pues, géneros como el cómic histórico, que también, de alguna forma, también tiene relación con los documentos que hemos ido reproduciendo en el pasado, en la parte de facsímiles, libros de arte. Y también personalmente, pues es una parte que a mí me gustaba, que es una faceta o unos géneros que a mí me gustan mucho, ¿no? Igual que el western o igual que el noir o los thrillers, ¿no? Y también queríamos recuperar clásicos, ¿no? Hemos empezado con Fernando Fernández, estamos editando alguna cosa de Alfonso Font y editaremos más en el futuro y con algún otro artista que todavía no puedo mencionar, pero que sí que estamos intentando recuperarlo para el público actual, no solo para el español, sino también para el de otros países. Es que se sigue contestando, yo te dejo hablar porque es que ya te he adelantado algunas de las cosas que te iba a preguntar, porque justamente ahora te iba a decir, a propósito de esto que acabas de decir, ¿qué destacarías, qué líneas destacarías, qué colecciones, qué series? Porque, por ejemplo, estáis recuperando a Alfonso Font, que a mí me parece un autor imprescindible, muy injustamente olvidado, porque es que el prisionero de las estrellas, o sea, por ejemplo, los Robinson, es que son tantas obras que ya habéis sacado alguna vosotros, ahora recuerdo, pero también, aparte de Fernando Fernández, hay otra serie de recuperaciones junto a cosas novedosas, por ejemplo, Mundo Laberinto, o por ejemplo, esos álbumes que uno ya lo hemos reseñado en el canal, el otro está grabado, pero no lo hemos emitido todavía, que forman esa ideología que son los cosacos de Hitler y los 5 de Cambridge. O sea, ¿qué líneas, qué colecciones o qué serie destacarías tú de lo que es el cómic vuestro, de vuestra editorial? Pues por un lado tenemos, como mencionabas, empiezo por el final de lo que mencionabas, la colección Super BD, hablando de bande dessinée, ¿no? De cómic franco-belga, en la que sí que son integrales de varios volúmenes franceses en un tomo integral en español de pues, grandes autores franceses, a menudo pues, relacionados también, como decimos, con temas históricos o de otra índole, ¿no? Pero sí que es verdad que, por un lado, esta colección Super BD, que yo creo que nos está dando grandes alegrías, como El espía de César, El despertar del tigre, estos dos también relacionados con los cosacos de Hitler y los 5 de Cambridge, que son sumamente interesantes, o Vientos de libertad, sobre un poco lo que pasó en Ucrania a principios del siglo XX, que en parte explica lo que está pasando ahora, ¿no? A principios del Claro. siglo, un siglo más tarde, ¿no? A principios del siglo XXI. Entonces, son grandes tomos, grandes integrales, a un precio muy ajustado, que permiten también bueno, que no solo disfrutemos de franco-belga, sino también de algún episodio histórico, de alguna situación bueno, Noche Negra en Brest, por ejemplo, que cuenta una historia de la Guerra Civil Española, pues en apenas un año lo hemos agotado, ¿no? Y realmente ha funcionado muy bien y ha salido del circuito habitual de cómics y me consta que ha llegado a muchos coleccionistas de libros de historia o gente que está más interesada en sí en la historia que meramente en el consumidor normal, ¿no? De tienda, de librería Sí, sí. especializada, ¿no? De hecho, es uno de nuestros libros, el de Noche Negra en Brest, más vendidos en Amazon, lo que quiere decir que lo busca gente que normalmente no va a las librerías especializadas, sino que ha leído la reseña en algún periódico, en alguna revista y lo ha querido comprar. Luego, por otro lado, tenemos la línea Hark's Crime, que es esta línea de pulp americano, ¿no? De comic book más, digamos, tipo thriller, Sí. que está nada menos que apadrinada por el creador de Regreso, ¿cómo es? Ahora se me ha ido el nombre. Bueno, su novela más famosa pues fue un éxito, ¿no? En el cine también.
Y bueno, pues eso, también hay un público que sabemos que es amante de ese tipo de, ese género también del cómic book americano, noir, crimen, novela un poco, como digo, pulp y full, y funciona Sí, sí. razonablemente. Luego hemos sacado la línea Spanish Bombs, porque cuando ya hemos tenido un año y pico de recorrido, en ese tiempo hemos estado trabajando con algunos artistas españoles para crear nuevos autores, ¿no? que puedan también dar mucho que hablar. Y hemos publicado de momento 3 referencias con este sello Spanish Bomb, pero tenemos otras 7, 8 obras nuevas firmadas que también yo creo que van a funcionar muy bien. Las 3 que hemos sacado este año, Destrozados, Somos Probetus, de César Verdúguez, Destrozados es de Isabel Ferrando y Jorge Castro, y también Fine Number, Las sombras de Orgil, de Fran Man Román, están funcionando realmente bien, están haciendo muchas presentaciones. Este fin de semana pues, tendremos en Madrid y De estas, precisamente de estos álbumes que estás hablando, tengo pendiente hacer el vídeo porque tengo los materiales aquí y hablaremos de ellos en el canal porque son muy recomendables también. pues Perdona, genial. era para que no adelantes nada porque si no, después cuando tenga que hacer el vídeo ya no puedo decirlo. Ningún problema. Y por último también tenemos esta línea bueno, dos líneas más en realidad. Una por un lado está la colección que, bueno, tres, porque hay otra que se llama Historias de la Guerra, que también son Sí, sí, cómics. sí. La conozco, la conozco. Vamos a ir publicando, todos estos, lo que tienen en común, es verdad que son franco-belgas en su mayor parte, pero son historias de personajes reales que vivieron alguna de las guerras que ha habido a lo largo del siglo XX bueno, que cuentan su historia y al final hay un dossier muy interesante donde cuentan la historia real del personaje y aunque esté contada en forma de cómic, también nos permite llenar un poco ampliar esa información que tenemos sobre lo que es sociedad. Luego la línea de clásicos, ¿no? Colección clásicos, pues ahí tenemos a Alfonso Font, a Fernando Fernández, a la Gran Su Mundo Laberinto, es decir, tenemos cosas muy chulas que o no se habían editado nunca o se están reeditando o se están editando por primera vez en España. Ahora, pues por ejemplo, La Guerra de Charlie, que lo publicaremos en breve, es una maravilla que, salvo en alguna revista muy puntualmente, apenas se había publicado en España, es para muchos el mejor cómic bélico que se ha hecho nunca. Y estamos muy contentos también de tener, por ejemplo, a Germán ahí, ¿no? Germán, que hemos reeditado Katinga, que vamos a reeditar varias cosas, un primer espada del cómic franco-belga. En esa colección, pues estamos editando varias obras de él y, como decíamos, Fernando Fernández, Alfonso Font, próximamente también el año que viene Manfred Sommer, su Frank Capa, que ya también necesitaba una reedición y una actualización en un formato más generoso, más acorde con lo que se esperaba de una obra maestra también del cómic español. El prisionero de las estrellas, que también se está La volviendo Loma, a el que he publicado es La Loma primero, ¿verdad? El primer tomo de La Loma es lo que hay. la Loma. Publicaremos el 2 y el 3, pero publicaremos el prisionero de las estrellas, publicaremos los cuentos de un futuro imperfecto, es decir, y más cosas de Alfonso Font, seguramente. O sea, que bueno, que habrá Alfonso Font para rato, porque la verdad que, como tú decías antes, a veces está un poco, en Luca le idolatran, en Italia, en otros sitios, y se edita antes en Alemania o en Inglaterra a Loma que aquí, ¿no? Es un poco triste. Entonces, y es Pero es una que es obra también, espectacular. Alfonso Font es espectacular. por Ahora te supuesto. voy a hacer una pregunta. Bueno, pues cuando, porque aquí en el canal pues nos sigue gente aficionada al cómic como lector, pero también profesionales o que están empezando, pues dibujando su historia, creando sus guiones. Entonces, en el momento de que tú como editor de cómic dices, bueno, tengo los proyectos determinados, ¿qué parámetros sigues para decantarte por un cómico sí y por otros no? Es decir, primero atiendes al guión, a las circunstancias que contiene el texto, el dibujo, el tipo, en fin, ¿qué criterios seguís? Yo soy muy de guiones. Personalmente, como lector, me gustan casi más, de cómics también, ¿no? Me gustan casi más los buenos guiones. Puedo perdonar que no estén tan bien dibujados, pero que tengan un buen guión que me atrape, que me enganche, ¿no? Hombre, también podría irme al espectro contrario y decir, tiene un dibujo espectacular, pero el guión es un poco así, ¿no? Entonces, hombre, está claro, todos queremos buenos cómics, ¿no? Es decir, en un sentido o en otro, y si ya tienen las dos cosas, pues es la mezcla perfecta, ¿no? Pero eso es una obviedad. Lo que sí es cierto es que nos centramos un poco en las propuestas que recibimos en lo que te mencionaba antes, ¿no? Que al final yo creo que cada editorial, dentro de un mercado en el que no es una gran industria, sino que
hay editoriales que más o menos se han especializado, una en la reedición de clásicos, otra en europeo, otra en americano, lo que sea, ¿no? Otras en mangas japoneses. Pues dentro de eso, que encajen dentro de tu filosofía editorial. Es decir, en el caso de este sello, de Spanish Bombs, que son los autores nacionales, pues yo siempre digo lo mismo, me da igual la temática siempre y cuando no atente a mi inteligencia como lector. Quiero decir, cuando nos proponen cosas que a lo mejor son demasiado fantásticas o que son de un género que si vampiros, que si hombres lobos, que si no sé qué, pues no es que las descartemos directamente, hay cosas que pueden estar muy bien hechas, pero pensamos que en general no encajan demasiado con el catálogo que estamos construyendo, que es dentro de un orden más realista, ¿no? Es verdad que parece contradictorio que diga esto porque empezamos con el Drácula de Fernando Fernández, pero yo más que una obra de vampiros, yo Drácula lo considero un clásico de la literatura y en el caso de Fernando Fernández, pues es más una obra de arte que un cómic en sí, porque son óleos uno detrás de otro, ¿no? Y un Entonces, cómic, un clásico también, el cómic en sí. Desde que lo publicó Tutain en los 80, fíjate, claro, sí ha claro. llovido. Pero, hombre, lo es, evidentemente, ¿no? Igual que, pero me refiero que a veces la gente cuando ve lo de Drácula nos envían historias de vampiros. No, no es no es que queramos solo editar historias de vampiros, ¿no? Fue una situación que se dio. Pero sí, que tenga calidad el guión, que yo me lo crea, para que al final cuando yo esté leyendo sí que piense que esto es muy interesante y qué va a pasar y bueno, pues al final que tenga ese mínimo de calidad que uno espera para una obra nueva. A veces cuando no encaja nuestro catálogo, bueno, a veces no, siempre que no encaja nuestro catálogo, si yo veo que la propuesta que nos mandan pues encaja con otra editorial también que conozco y tal, pues a veces le digo, pues escríbele a tal o escríbele a cual, pero yo creo que encaja mejor en su catálogo, que puede ser que lo cojan o puede que no, ¿no? A veces hay cosas que no hemos cogido nosotros y han cogido otras editoriales españolas, pero y luego cuando negociamos, por ejemplo, ahora acabamos de estar en Frankfurt, nos llegan trillones de PDFs, pues hay que seleccionar mucho. Se edita tanto en todos los países. Al final tienes que andar buscando un poco lo que no ha encontrado nadie, lo que nadie se ha interesado por él, pero también que tenga calidad, que merezca la pena y que a nosotros nos seduzca, ¿no? Entonces, tanto Elena, que es la editora, como yo, pues leemos mucho, debatimos mucho, muchos pros y contras y finalmente tomamos decisiones, pero muy, muy, muy controladas. Editamos muy poquito realmente, queremos calidad. No, no, así es. Pero bueno, ya que estás hablando tanto, lo has mencionado antes también, ahora de forma tangencial, el tema, cuando hablamos de cómic, yo creo que en general se unen tres cosas que influyen de forma decisiva: el arte, la tecnología y la industria. Es decir, el arte es la creación, es lo que, bueno, pues cada autor pues, hace lo que quiere. La tecnología es aquello que puede ayudar, que ha revolucionado no solo el cómic, sino muchas cosas. Pues pensemos los antiguos dibujantes de cómic con el lápiz y en la plumilla haciendo a lo que se hace ahora. Y la industria, porque claro, a fin de cuentas es una empresa, es algo que se dedica a vender y a hacer que el público adquiera y consuma sus productos. ¿Cómo ves tú esa combinación y cómo influye la tecnología en el cómic? Porque claro, es el elemento más novedoso. ¿Y cómo crees que se desarrolla esa podríamos decir, esa trilogía de elementos para confluir en lo que es un cómic, en un álbum cualquiera? Pues es muy interesante la pregunta, sinceramente. Claro, hace unas décadas, ser un artista no estaba al alcance de cualquiera, porque tenías que tener un virtuosismo y una capacidad a la hora de dibujar a mano, principalmente, bueno, que no estaba al alcance de todos los mortales. Yo, por mucho que lo intente, nunca voy a dibujar ni como Ibáñez, ni como pues Ambrós o como ninguno de los artistas que han venido después, ¿no? Pero ahora cada vez hay más personas que gracias sobre todo a las tabletas digitales, gracias al conocimiento que hay a través de Internet, gracias a todo lo que ha pasado en estos años, pues son capaces y han sido capaces de ganarse la vida dibujando. A veces no en España, porque no hay tanto mercado, pero sí tenemos. ¿Cuántos dibujantes tenemos trabajando actualmente en Estados Unidos? Es tremendo. ¿Cuántos dibujantes tenemos trabajando en el mercado franco-belga? Pues no, yo creo que, a lo mejor salvo la época de las agencias, nunca había habido tanto dibujante español trabajando fuera, ¿no? Y ganándose la vida, bueno, pues hombre, razonablemente bien o ganándose la vida al menos, ¿no? Entonces, ahora hay mucha gente que quiere ser artista y por eso hay tantas propuestas. La tecnología también hace que algunas personas opten por la autoedición, por ejemplo, a través de plataformas de crowdfunding, cosa que nosotros, por ejemplo, como editorial, no hemos manejado, pero tampoco descartamos, ¿no? Es una forma de dar a conocer a un montón de aficionados una determinada propuesta. A lo mejor puede ser más arriesgada o que puede ser muy de nicho, pero sí que hay gente que gracias a esas plataformas o a la autoedición que viene dada por la tecnología,
pues son capaces también de publicar e incluso de tener sus propias editoriales. Hay alguna editorial que prácticamente es autoedición del propio autor, y el caso de Bayarri, por ejemplo, que lo hace muy bien y bueno, pues que tiene su público, es capaz luego de vender también. También ahora es todo más fácil, es decir, es más fácil hacer una videoconferencia, enviar un email, transferir unos archivos a Polonia, a Serbia, donde sea, y decir, oye, te mando esto, echar un ojo a ver qué te parece. Y antes, pues fíjate lo que supondría hace 30, 40 años ir a una feria y no saber ni con quién te vas a encontrar, porque no había correos electrónicos, ni internet, ni nada de nada, ¿no? Entonces, ahora la tecnología sí es verdad que facilita las cosas. Nosotros, el año de la pandemia, que fue antes de empezar con la línea de cómics, el año 2020, anda que no tuvimos videoconferencias con empresas francesas, inglesas, americanas, por Zoom, ¿no? Y fue como empezamos a tener contacto con todos ellos y llegamos a acuerdos muy interesantes, ¿no? Entonces, yo digo que la tecnología, sin duda, que ha dado unos palos. Y luego las tiradas, por ejemplo, antes las tiradas eran millones, o sea, tenías que hacer miles y miles y miles de cómics. Ahora, por ejemplo, pues con la tecnología que Para existe... ser rentable, quieres decir, ¿no? Para ser rentable, claro, sí, incluso para que saliera, pues no es que ni salía. De verdad que también había ventas más altas porque había menos títulos disponibles y los que había vendían mucho. Pero ahora, concretamente, pues sí que es cierto que bueno, que puedes hacer tiradas mucho más cortas, ¿no? Entonces, pues eso es una ventaja de la tecnología. Claro. Bien, ahora otra pregunta de carácter técnico. Vamos a ver, cuando tú te enfrentas con un cómic, publicas, es que podríamos decir cualquiera de los que tengo por aquí, nuestro, ¿por qué se publica un álbum de la manera en que se hace y no de otra? Por ejemplo, ¿por qué en tapa blanda o en tapa dura? ¿Por qué en un formato más grande o un formato más pequeño? ¿Por qué en color y en blanco y negro? Que a veces ha habido casos donde se han publicado las mismas obras en blanco y negro en color. ¿Por qué una edición? En vuestro caso pienso, por ejemplo, la de Drácula, de Fernando Fernández, que ya hemos aludido varias veces, que era un cómic de formato normal. Vosotros habéis hecho un cómic mucho más grande, de tamaño. ¿Qué es lo que justifica y, de cierta manera, pues induce a elegir este modo aplicado a cada elemento sobre otro? Claro, es también una pregunta muy interesante, ¿no? Empiezo por Drácula. De Drácula partimos de la base de que cuando hablamos con los herederos, la mayor parte de las planchas eran de 71 por, no sé si era 38, o sea, enormes. Eran las planchas. Sí. Claro, cuando tú ves cada viñeta, que es prácticamente como un pequeño óleo, pues tú dices, reducir eso a un tamaño A4 es un pecado. Claro, no lo puedes sacar a ese formato porque no habría biblioteca que lo aguantara. Pero dijimos, ¿qué formato proporcional y máximo dentro de un orden razonable hay para poder publicarlo y que la gente aprecie por primera vez lo más grande posible esta belleza de viñetas que hizo este hombre, ¿no? Entonces, encontramos este que, si no recuerdo mal, eran 36 por 26 o sí, 36 por 26 y era el formato proporcional, 37 por 26, que era el que nos daba la proporción más razonable ajustada a lo que es una cosa que se pudiera editar con relativa facilidad. En el caso de Drácula lo hicimos así. Y que además, de hecho, concordaba, o sea, era el mismo formato. Íbamos a hacer el de Fraseta, que salieron casi juntos, por lo cual nos venía también muy bien para temas luego de logísticos y demás, ¿no? Pero más grande nos parecía ya inviable, aunque se podría haber hecho, y más pequeño era un poco ridículo para lo que era esta obra, ¿no? Luego, es verdad que la mayor parte de los cómics que hemos publicado ha sido en tapa dura, porque casi todos son franco-belgas o nuestros españoles, y es lo que te decía antes, estamos acostumbrados a la calidad. Al final, vale, ¿qué puede haber de diferencia? 2 euros, 3 euros de diferencia de una tapa blanda a una tapa dura, por el tema de la encuadernación, el cartonaje, etcétera. Hombre, pues sinceramente merece la pena aguantar los precios un poquito, pero dar un tapa dura. Otra cosa es, por ejemplo, los de Harkes Crane, que están concebidos con un formato pulp en tapa blanda en el original, como, no digo que de usar y tirar, pero ese concepto de novela, digamos, de ir leyendo, aunque sea en un formato relativamente curioso. Y hemos respetado también que en el original eran así, en tapa blanda, y eso sí los hemos sacado en tapa blanda. Es la única excepción, porque el resto los hemos sacado en tapa dura, y el formato, si hemos podido respetar el original, lo hemos respetado. Y si teníamos que ajustarlo un poco por motivos de producción, a veces lo hemos ajustado, pero dentro de un pequeño margen, ¿no? A veces siempre hay 1 centímetro de margen, que puedes jugar con los márgenes en blanco o con otras cuestiones para sacarlo en un formato o en otro. Pero en general respetamos los originales y si podemos lo mejoramos incluso. Bien. Otro tema que a los aficionados, a los que les gusta el cómic y tal,
es el tema del precio. Porque el precio, claro, hay quien ve un cómic que valga 20 euros, pues lo vea caro, hay quien lo ve barato, considerando el contenido, la calidad, etcétera. No es lo mismo las tiradas de una serie que lo venden a 10 euros, por ejemplo, que acaba de salir uno hace muy poco, a un álbum pues que tenga una tirada de, qué sé yo, de 1000 ejemplares, ¿no? Es que no se puede comparar. Entonces, ¿cómo razonas, cómo justificas tú al público en general el precio de los cómics y en particular los vuestros? Yo creo que el precio nuestro está súper ajustado. O sea, normalmente hay un ratio en la edición que es multiplicar el coste de impresión por X, por un número determinado para calcular el coste, ¿no? Nosotros generalmente estamos por debajo de ese ratio porque no imprimimos barato por lo general, en el sentido de que las tiradas son relativamente cortas, excepto algunas que hicimos como 5.000 Drácula, otras que hemos hecho 2.000. El resto andan pues 1.000 y pico ejemplares. Tampoco tiramos de primeras mucho más porque ni habría sitio en nuestro almacén y tampoco las tiendas asumen de golpe una cantidad enorme de cómics, ¿no? Pero más allá de eso, pues sí que es cierto que intentamos que esté muy ajustado. O sea, si podemos tirar 1 euro o 2 para atrás, ¿qué nos beneficia a nosotros? Pues que distribuimos directamente. Un distribuidor normalmente se queda un 55% del precio de portada del cómic. Entonces, nosotros repercutimos directamente un buen descuento a las tiendas, librerías especializadas, librerías generalistas. Trabajamos con ellas, tenemos a 2 personas en constante contacto con librerías generalistas especializadas y grandes superficies, y así estamos trabajando. Entonces, eso nos permite, con ese pequeño margen que tenemos de no utilizar distribuidor, pues no tener que incrementar tanto el precio de los cómics, como ha pasado con otras editoriales recientemente, que hemos visto grandes subidas. Nosotros hemos sido bastante comedidos y creo que el precio que ofrecemos es muy bueno en relación con la calidad que ofrecemos. Bueno, y vamos terminando, amigo Daniel, si te parece. Pues bueno, como siempre, pues en este tipo de cosas, pues que nos haga algún anuncio de cosas que estén por venir, alguna sorpresa que tengáis preparada que se pueda ya anunciar, para que pues, las personas que nos acompañen, pues que digan, hostia, esto me interesa, esto me lo apunto, esto tal, para que nos ponga un poco la miel en los labios. Bueno, pues tenemos el año próximo, incluso el 2025, tenemos ya casi los 2 próximos años bastante programados. Si no falla nada, tendremos cosas muy interesantes. Empezamos en enero con Brigantus, que es la nueva obra inédita de Herman, que hemos tenido la suerte de poder licenciarla por encima de grandes monstruos editoriales que también querían publicar y que publican parte de la obra de Herman en España. Entonces estamos muy contentos y bueno, creo que es una serie que dará mucho que hablar, pues es sobre un legionario romano en Britania. Tenemos una obra que estaba muy demandada también en febrero, que es Hasta la Victoria, que es una cosa que hemos cerrado en el último minuto, de Stefano Cassini, autor que trabajó con Bonelli, con Nathan Never, y hemos publicado nosotros Mimbreños y también pues La Espada y la Cruz, y recientemente nos visitó en España. Y la verdad es que estamos muy contentos de publicar esta historia sobre la Revolución Cubana, que va a tener también, yo creo que mucho recorrido y mucha repercusión. Y bueno, hay también otra obra de Garenis, lo nuevo de Eric Krieg, que ya sacamos El Exiliado, que funcionó realmente bien. Fue libro del mes para muchísimas librerías en el momento en que salió. Y yo creo que va a funcionar muy bien, pues es una historia de tintes Lovecraftianos, ¿no? Así que bueno, tenemos un año 2024 por delante apasionante, con un montón de cosas y más títulos de esta línea de Spanish Bombs, de Super BD, de clásicos como El prisionero de las estrellas, que iba a salir este año, no ha salido porque no está terminado de colorear, pero en 2024 ya saldrá sin ningún problema, y muchas más cosas que seguro que van a hacer las delicias de mucha gente, ¿no? Que está esperando todo esto como agua de mayo. Así que bueno, contentos de tener el privilegio de poder publicar tan buenos cómics de tan buenos autores que hace unos años ni siquiera hubiéramos soñado que pudiéramos dedicarnos también a esto y que la gente lo haya recibido también. Yo quiero dar las gracias sobre todo a los aficionados, a los divulgadores como vosotros, que también nos estáis ayudando mucho porque estáis hablando mucho y bien de lo que hacemos, y eso también nos llena de alegría, que lo que estemos haciendo no caiga en saco roto, sino que tenga tanta repercusión. No, y merecido, porque al César lo que es del César, ¿sabes? Muchas gracias, estaremos atentos a todas estas cosas y espero que dentro de Retrologando tendrán cabida las correspondientes reseñas de estos álbumes. Esto de los que me interesa mucho, ¿eh? Ahora estoy leyéndome las cartas de los sé que. Sí, pero bueno, esto ya iremos haciendo. Muchas gracias, Daniel Díez, Cartem,
Ya sabéis, esta editorial que estamos viendo más recientemente, en época más reciente, estamos viendo bastante material, aunque no solo de cómics, también vimos, por ejemplo, Cuentos del Norte. Recuerdo, también hablaremos de otro libro muy interesante sobre Tolkien, la ciencia y Tolkien, pero nosotros aquí hablamos de cómic es lo que nos interesa y ya nos ha anunciado estas novedades y sobre todo agradecerte también, pues eso, que nos acojas, que nos proporcione a todos los que nos gusta el cómic tantos buenos ratos y tantas maravillas. Muchas gracias, Daniel, y bueno, hasta cuando quieras, siempre a tu disposición. Gracias a vosotros por invitarnos, ha sido un placer. El placer ha sido nuestro. Un abrazo, hasta luego. Pues muchas gracias, Daniel Díez. Nos ha interesado mucho lo que nos has dicho, como nos interesa lo que vais haciendo en tu editorial, que seguimos atentamente. Y bueno, pues gracias por la colaboración de todos, de los 7 editores que han participado en esta ronda de entrevistas, que hoy concluye. A mí me parece que es una cosa estupenda, es un lujo poder contar con estas personas que tanto aportan a la industria del noveno arte, en particular en España, porque claro, también publican en el extranjero o mandan al extranjero, pero lo que a nosotros nos interesa es lo que se hace en España, que es lo que yo conozco personalmente, claro. Y bueno, estos son los cabezas de cartel, las primeras espadas del cómic, y es, como digo, un placer y un privilegio contar con sus opiniones, que nos hacen pues aprender bastante sobre lo que es el cómic como editorial, como industria, como tejido de ese arte que después conocemos pues en los volúmenes publicados. Esta ha sido la serie de entrevistas completas, ya las podéis ver, no va a haber más de momento, pero en un futuro no muy lejano pergeñaremos otra serie de entrevistas, otras preguntas, otros cuestionarios y volveremos al ataque con nuestros amigos de las editoriales de cómic. Entre tanto, seguimos con los vídeos que vamos poniendo a lo largo de las semanas habituales, y ahí os esperamos y ahí pues quedáis emplazados y seguimos pues trabajando y seguimos como el conejito.